Como os decía en el último vídeo, este mercado tenía pinta de querer subir, simplemente estaba esperando una razón y parece que le dieron una buena, ese potencial cese de hostilidades. Hoy durante la sesión empieza a volver el ruido, que si siguen los misiles, que si no están cumpliendo lo que habían pactado, obviamente no sabemos. Pero sí que está claro que el mercado ha tenido una reacción positiva. Y es que, como ya os comentaba en el vídeo anterior, toda la liquidez estaba hacia arriba. Es decir, la liquidez a atacar estaba en los stops de los cortos y eso es lo que estamos viendo y daros cuenta cómo vamos nivel a nivel. En este vídeo también quiero hablar de algunos sectores que creo que lo pueden hacer muy bien una vez cambie la narrativa. Porque ahora es cuando vamos a empezar a ver cómo la narrativa cambia. Y eso es bastante curioso, siempre suele ocurrir y es una de las partes más divertidas en los mercados. Porque todo el mundo se dedica a perseguir, especialmente todos los que te vendían miedo, humo, recesión, el fin del mundo, etc. Son los que siempre se equivocan. Petróleo sigue estando relativamente elevado, pero hemos perdido esa zona de los 100 y de hecho tiene una caída bastante grande desde ayer. Y obviamente sabemos que ahora ese es el factor que más preocupa a los mercados y a todo el mundo, ¿no? Así que vamos a echarle un ojo. Bueno, ya os comentaba, el Russell, el IWM, tenía también un W, una W bastante interesante y daos cuenta que gaps alcistas estamos viendo en todos los índices, especialmente los ETFs donde se juegan opciones, que es lo que estamos viendo ahí. Por cierto, yo he cerrado hoy un tercio de las opciones call que tenía con el SP500, con más de un 83-84% de ganancia. Lo he puesto en Twitter, lo he puesto en Telegram. No sé si no estás ahí, no sé a qué esperas. Simplemente por total transparencia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un gap alcista como este, con una noticia que obviamente parece que ya todo cambia, pero no se sabe si cambia o no, ahí siempre aprovecho para tomar ganancias. Igual que os contaba en Telegram, que ya os digo, es gratis, no sé a qué esperáis y también lo he comentado un poco por Twitter. Cuando veo un gap alcista tan brutal como este, sé que es bastante normal que volvamos a retestearlo, que haya un retracement y además daros cuenta, si vamos a ver por ejemplo el CFD del SP500 o el futuro, pues daros cuenta dónde estamos. Estamos en ese 161, el 61.8 de esa caída, ¿no? De todo este dip, estaríamos en el 61.8. Es un nivel clave. Es un nivel donde se espera cierta reacción. Es un nivel donde, como podéis ver, ya hemos atacado el stop de muchos cortos, perdón. Como podéis ver, todas estas colas tan largas eran zonas donde se vendió muchísimo. Algo muy positivo es que hemos ido a retomar esa media de 200. Daros cuenta cómo los algoritmos, de hecho, inmediatamente rebalancearon con un mechazo y para arriba en la media de 200, con lo cual muy probable que la mantengamos. Y hemos tenido una reacción de venta en la media de 100. Que tengamos una vela altísima como esta, que como podéis ver en los ETF de los índices es un gap, y haya cierto rechazo, haya cierta venta, es bastante normal. Hay muchísimos inversores que ahora mismo piensan que estaban atrapados aquí abajo, cuando tienen un rebote así aprovechan y venden un poquito. De todos modos, no estamos viendo grandes ventas, lo que estamos viendo está muy controladito, estamos viendo un mercado que en mi opinión, como ya os comentaba en el último vídeo, quiere subir, solo espera que le den claridad, seguramente ya descontó el peor escenario y el peor escenario es que seguramente el petróleo no suba mucho más de 120 o de 100. Entonces, este mercado está esperando claridad. Sabíamos que estaba en stand-by. Y eso es lo que veo en todos los índices. Todos los índices están con un movimiento muy parecido, como podéis ver aquí, el Nasdaq también en torno a esa media de 100. El Dow Jones muy parecido y obviamente el small caps son los que mejor están haciendo. Muy cerca de máximos históricos, algo bastante poco habitual en los small caps. Y es donde ha rotado muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe o espera, y ya sabéis que el mercado es una máquina de descuento. El mercado no está esperando a ver qué ocurre la noticia del día, está intentando descontar lo que viene en el futuro. Y así es como nosotros tenemos que pensar. Tenemos que pensar en qué viene a continuación. Y es por eso que creo que el mercado ya descontó lo peor y el mercado es optimista y saben que si están negociando, si hay un intento de acuerdo, pues lo más probable es que llegue a un acuerdo. Las dos partes les interesa, no quieren seguir matándose, etcétera. Vale. Y por eso están sentándose en la mesa a negociar. ¿La cosa puede cambiar? Sí, puede cambiar. Pero aquí, en fin, ser negativos, como está demostrando una vela como esta, solo te hace perder dinero. Los bajistas suenan inteligentes,
Siempre encuentran razones por las que el mercado puede caer, recesión y tal. La realidad es que no son los que más dinero hacen. ¿Vale? Cuéntame cuántos economistas conocéis que sean millonarios, billonarios, pocos. Cuanto más listo eres, más razones encuentras por las que no tomar acción. Y el mercado, igual que esta vida, recompensa la acción. ¿Vale? Tomar acción en esta vida, no en comprar acciones solo. Creo que entendéis lo que quiero decir. Entonces, esto es lo que estamos viendo. En fin, lo que os decía, y lo he explicado muy bien en Telegram, cuando tenemos una vela alcista con un gap tan brutal como este, idealmente no queremos perseguir. No queremos perseguir en FOMO, en plan, me pierdo la fiesta, quiero comprar. No, porque sabemos que puede haber un retracement. Sabemos que estamos en un 61.8. Sabemos que hemos llegado a esa medida de 100. Sabemos que un retracement es algo bastante normal. Y eso es lo que estamos viendo en muchísimas acciones, no solo los índices, porque siempre os digo lo mismo. Si quieres anticipar movimientos, si quieres entender suelos y techos antes de que lo reflejen los índices, vete a ver las acciones que los componen. ¿Vale? Y un poquito eso es lo que estamos viendo en muchas de estas acciones que yo tenía aquí marcadas en mi lista de cosas interesantes que quería comprar este dip. Te das cuenta, como por ejemplo Uber, pues ha tenido un retracement, Microsoft también subió, retracement, Coinbase, retracement, todas las acciones que tengo en mi lista que me interesa han subido, han tenido un gap alcista. ¿Y qué están haciendo durante la sesión? Rellenarlo. Exactamente lo que os contaba esta mañana, tempranito, en Telegram, porque esto es muy típico. Aquí es donde obviamente los vende humo, los vende noticias, los que se dedican a leer la noticia del día te dicen, ves, esto no se lo cree nadie, ya han tirado misiles, por eso el mercado cae. Esto es bastante típico. Siempre ocurre y siempre que tenemos velas alcistas rollo Superman volando, tenemos un retracement, los gaps se suelen rellenar muy a menudo. Aquí podéis ver otro ejemplo en Meta, hay muchísimos ejemplos. En cualquier sitio os puedo contar. Vale, entonces que no os cuenten rollo, obviamente no tienen ni puta idea, se dedican a la noticia del día y por eso nunca hacen dinero. Yo en mi canal siempre intento ir por delante, ¿vale? Entonces, ahora tenemos que estar pensando en qué viene a continuación. Ya sabemos que el mercado potencialmente está esperando cosas positivas. Que vayamos a retestear estos gaps tan alcistas que nos hemos dejado sería bueno, sería positivo. Y ahí es donde se dan las oportunidades de compra. Como bien decía esta mañana, tú no quieres perseguir el precio cuando está subiendo con un gap alcista, lo que quieres esperar es el retesteo, ¿vale? Como puedes ver aquí en Meta, como puedes ver en Amazon, mejor comprar aquí que comprar aquí arriba, que es lo que hacen los novatos, los nuevos, lo que siguen las noticias, ¿vale? Entonces, poco de paciencia, creo que las oportunidades se pueden dar. De hecho, una de las razones por las que tomé un tercio de ganancias con un 80 y tantos por ciento, obviamente en opciones call, no quieres dejarlo pasar, pero sí que creo que podemos ir subiendo, sí que creo que podemos consolidar en nuestros niveles, razón por la que no vendo todo, simplemente tomo una ganancia. Cuando veo estos movimientos, si te das cuenta, el SP500 ahora mismo estaría montando incluso un martillo alcista. Vuelvo a contar lo de siempre. Han estrujado los cortos se han dado cuenta de, joder, no está buena idea seguir vendiendo, me toca quedarme parado y eso es lo que estamos viendo ahora. Tampoco el mercado está vendiendo, lo cual es positivo, con lo cual podemos consolidar por estos niveles y que no se llenen al 100% esos gaps, pero un porcentaje siempre se suele llenar. Si no es hoy, será los próximos días, semanas, siempre suele ocurrir, ¿vale? No tiene que llenarse al 100%, pero un porcentaje del gap se llena. Y ahí es donde creo que hay oportunidades. Entonces, lo que quería decir es que esta mañana también me planteé incluso vender opciones call en torno a esa medida de 100 porque esperaba un retracement, como estamos viendo la sesión, y obviamente ahí puedes ganar dinero con el premium cuando vendes opciones call contra tus call que tienes a largo. Y también me he estado planteando incluso abrir algunas puts. No lo he hecho, pero es algo que no descarto los próximos días en base a cómo evolucione todo. Ahora bien, tenemos que pensar en el futuro, como os decía. Esto sabemos que es temporal. Sabemos que van a acordar algo, sabemos que el petróleo no va a estar a 100 ni a 200 por mucho tiempo. Puede estar elevado, pero no vamos a estar en 200. ¿Vale? Que nos cuenten milongas. Harán lo que sea por bajar esto. Viene la elección a medio ciclo, viene el nuevo presidente de la Fed. Trump va a hacer todo lo posible por tener al pueblo contento, es lo más probable. Este tío se hace el tonto, parece tonto, pero es muy listo y siempre se sale con la suya. De alguna manera, no lo sé. Es que no os habéis dado cuenta que el año pasado el taco trade también ocurrió
en la primera semana de abril, como os decía en vídeos anteriores, el 7 y 8 de abril. ¿En qué día estamos hoy? ¿Qué día estamos ayer y hoy? Vale, entonces, como digo, de alguna manera, esta gente siempre se sale con las suyas. Igual que quieren que tú vendas abajo para poder ellos comprar. Igual que te vendieron arriba. Vale, entonces, ¿qué viene a continuación? Pues lo que viene a continuación es que en el momento en el que el mercado tenga claridad, toda esta narrativa negativa de recesión, de miedo, de colapso que te vendían también en 2025 y que luego quedó en nada y que todos estos economistas doctorados y gente que siempre llama al crash parecían inteligentes y luego pues todo el mundo se olvidó de sus movidas del infierno que nos contaban, pues seguramente pasará lo mismo y volveremos a hablar de inteligencia artificial. Y este año viene la oferta de, ya sabéis, pública de adquisición de SpaceX. ¿Qué va a pasar con eso? Pues que todo el sector aeroespacial seguramente va a tener momentum. Con lo cual, igual la oportunidad no está en SpaceX. Igual la oportunidad está en las otras empresas que ya están fabricando cohetes, que están fabricando satélites, que están fabricando drones, que se van a ver levantadas con todo ese boom y euforia que hay en torno al tema aeroespacial. Hay muchas empresas, lo he comentado en vídeos anteriores, Rocket Lab, Fly, incluso Virgin Galactic, que está ahí en los infiernos, seguramente se ve beneficiada con toda esta euforia que viene. ¿Qué más sectores se van a ver beneficiados? Pues seguramente se ve beneficiado el sector de salud, que ha sido uno de los más castigados últimamente. Ha estado una especie de rango. Hay muchas empresas que ahora están muy de moda, como Oscar, Hims, que están con todo el tema de peptides y todas estas drogas para la gente que es floja y no quiere hacer deporte ni dieta y quiere adelgazar rápidamente. Toda esa mierda va a volver de nuevo, seguramente. Y obviamente el sector de defensa también puede seguir haciéndolo bien porque estamos en un mundo con conflictos geopolíticos, con el bloque del este y tal, entonces potencialmente pueden seguir haciéndolo bien, aunque no creo que sea el mejor sector. Sí que creo que va a haber un cambio de narrativa y todo el mundo va a empezar otra vez a contarte dónde te vas a hacer de oro. Pero ya estará tarde, ya están los mercados haciendo máximos, que es lo que suele ocurrir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque siempre persiguen la noticia. Y que hemos visto en las últimas semanas, hemos visto cómo el dinero inteligente compra. Hemos visto cómo los insiders compran. Insiders de algunas de las empresas que tengo en la lista que quiero comprar. Los insiders de Hood, como era creo el CFO. No sé si es Hood o SoFi, pero daros cuenta, respetando ese techo anterior. SoFi sí que sé que el CFO sí que está comprando acciones y también está en un 61.8 de la corrección. De hecho, ha sido votado por Forbes uno de los mejores, el mejor banco del mundo en cuanto a fintech. Y luego, por ejemplo, aquí tenemos empresas como Oscar, que os decía, tecnología, de salud, que venden pues todas las mierdas estas para adelgazar y tal, que hablábamos antes, pues está teniendo un subidón brutal. En fin, entonces, son sectores que van a seguir subiendo. Amazon seguramente lo va a hacer muy bien en este mundo al que nos dirigimos digital, con todo el tema que ellos están invirtiendo para los centros de datos, etcétera. En fin, entonces, por ahí van los tiros, señores. Ahora aquí es cuando uno quiere tener paciencia, aquí es cuando uno quiere ver si hay retesteos y cuando se puede hacer bastante dinero. Y cuando hay que pensar en qué viene a continuación, no en toda la historia hasta la guerra y tal, que eso ya le quedan 2 telediarios. Vale, tenemos que pasar página. Esa narrativa ya no nos permite hacer dinero. Ni vas a hacer dinero poniéndote a largo con el oil y los cortos del oil, yo sigo corto en el oil. Bueno, pues igual cae un poquito más, igual se mantiene en un rango, no lo sé. ¿Vale? Pero creo que hay que pensar en lo que viene a continuación, porque pronto, de repente, nos olvidaremos de todo esto y empezaremos a hablar de lo que viene a continuación, SpaceX, no sé qué. ¿Por qué? Porque ahí es donde quieren que el dinero rote, ahí es donde quieren ellos descargar sus bolsas para que tú se las compres. ¿Y lo vas a comprar cuando ellos te la descarguen? No, hay que empezar a comprar antes de que eso ocurra. ¿Vale? Así que empieza a pensar como el enemigo de una puta vez. Deja de escuchar toda esta gente que te vende miedo, ruido, apocalipsis y tal, porque lo único que hacen es crearte miedo. O sea, hay canales en todos los países, en Estados Unidos y en España, pero lee los comentarios y ve una cantidad de señoras mayores, hombres que ves que ya están retirados, en miedo, en pánico, porque la guerra, porque piensan que que van a perder el poco dinero que tienen, porque están escuchando a los vendemiedo de turno, que algunos, como bien sabéis, tienen cientos de millones o millones de seguidores o cientos de views o lo que sea, y la gente vive en miedo. La gente está acojonada. Y cuando estás acojonado, estás paralizado, no eres feliz, no vas a hacer dinero, estás perdiendo el tiempo.
el retorno de tu inversión es negativo. ¿Qué te aporta? Vale, así que a ver si aprendemos, cambiamos el chip. El chip. Y, en fin, ya sabéis lo que hay que hacer. Haced los deberes.